Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos como siempre primero en titulares. Aquí está en Noticia Irán con el primero. Gobierno persa culpa a Israel por el asesinato del destacado científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh en un atentado. Canciller de este país pide a la Unión Europea que deje el doble rasero y que denuncie el acto terrorista. Analizamos esta situación. En Noticia Colombia, que se abre investigación formal contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y que no sea el embajador en España. Son las principales repercusiones de un intenso debate en el Senado que develó un plan criminal para golpear el proceso de paz. Además de la Fiscalía están involucrados la DEA y el gobierno Duque. Los chivos expiatorios, 2 miembros de la extinta FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez. Tenemos detalles de esto y lo analizamos. Y en Noticia Chile, una de las 8 personas detenidas por amenazas a la fiscal que lleva el caso del menor lanzado por carabineros al río Mapocho es directora técnica de un prestigioso jardín infantil de la capital. Durante la detención fueron incautadas armas de guerra, chalecos, cascos y escudos. ¿Quién es este grupo criminal? ¿A qué intereses obedece? Un asunto en el que profundizamos. Es Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Irán, el gobierno denuncia que el asesinato del destacado científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh habría sido ejecutado por Israel, un hecho que profundiza aún más la inestabilidad de esta convulsionada región del mundo. Altos funcionarios gubernamentales informaron sobre el asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh, fundador del programa nuclear iraní, ocurrido este viernes en el condado de Damavand, al este de la provincia de Teherán. Él se convirtió hoy en el blanco de una operación terrorista mientras realizaba un viaje cerca de Teherán. Un grupo de sus guardaespaldas que lo acompañaban trató de protegerlo en este ataque, pero resultó gravemente herido y trasladado a un hospital, al igual que otros 2 que estaban con él. Desafortunadamente, los esfuerzos del equipo médico no funcionaron y fue martirizado. El ministro de Defensa acotó además que el vehículo en donde se transportaba Fakhrizadeh, junto a otras 6 personas, recibió disparos y pocos segundos después, una camioneta cargada con explosivos estalló a menos de 20 metros del automóvil, explosión que ocasionó su muerte. En la misma línea, el canciller Javad Zarif, a través de su cuenta Twitter, acusó al gobierno de Israel como responsable de la operación, al tiempo que aseguró que el castigo a los malvados es una ley divina. El pasado 30 de abril, en una alocución pública, el primer ministro Benjamin Netanyahu había exhortado a recordar el nombre de Mohsen Fakhrizadeh, acusado de liderar actividades bélicas contra Israel. Una parte clave del plan era formar nuevas organizaciones para continuar estos trabajos, así como lo expresó el doctor Mohsen Fakhrizadeh, jefe del proyecto Ahmad. Recuerden ese nombre, Fakhrizadeh. Esta modalidad de asesinato selectivo recuerda a la ocurrida el pasado 3 de enero, donde fue ultimado el general Qasem Soleimani, operación militar al margen del derecho internacional, reivindicada por el presidente de Estados Unidos. Anoche, bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos ejecutó con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. La alianza político-militar entre Estados Unidos e Israel ha sido férrea enemiga de Teherán desde la Revolución Islámica, ocurrida en la nación persa en febrero de 1979, que implantó un modelo político antiimperialista y contrahegemónico, incómodo para los intereses de las élites políticas y económicas de Occidente. Es un asunto que analizamos de inmediato con Jorge Kreines, periodista, analista de política internacional, experto en Oriente Medio. Nos acompaña desde Buenos Aires, es director del portal pulsodelospueblos.com. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches y audiencia de Telesur.
Muchísimas gracias. Una vez se conoce de este atentado en el que muere este destacado científico, que además tenía distintas organizaciones a su cargo, una de ellas incluso directamente relacionadas con las investigaciones de vacunas por la COVID-19, el gobierno de Irán señala directamente a Israel. ¿Qué crees? Bueno, creo que son bastante fundadas esas sospechas del gobierno iraní, en el sentido de que son prácticas del estilo de los gobiernos de Israel o de Estados Unidos, un atentado terrorista típico en territorio iraní, muy grave, con duras consecuencias. Pero creo que se trata también de un movimiento en esta transición que hay en los Estados Unidos, destinado a incidir en la posibilidad de que un próximo gobierno estadounidense pueda regresar al Tratado 5+1, según prometió Joe Biden en su campaña electoral. De manera de que es un crimen de terrorismo de Estado, con la firma de Estados Unidos o de Israel, con toda seguridad, que viola toda convivencia internacional y pone en peligro la paz en esa región, Tatiana. Una figura clave, es decir, asesinar a este connotado científico golpea, digamos, el programa nuclear iraní. Estimo que no, estimo que son equipos forjados en la República Islámica durante mucho tiempo, que están trabajando en ese tema. Creo que no afectará la continuación de los programas iraníes. Se trata más bien de una provocación política, si bien es una pérdida notable para Teherán dejar de contar con un científico de la talla de Mohsen Fakhrizadeh. Así que no creo que se interrumpan por este motivo los desarrollos científicos en Irán. Vamos en eso, Jorge, y vemos entonces esta realidad. Lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que están buscando? Sí saben muy bien Israel y Estados Unidos que no van a golpear el programa nuclear civil iraní, porque lo van a continuar, porque además ahora quiero preguntar precisamente sobre Biden, pero ahora también se plantea una reorganización geopolítica distinta con la llegada de Biden. ¿Cuál habría sido entonces el objetivo de asesinarlo? Bueno, tal vez provocar una situación de tensión para que un próximo gobierno en los Estados Unidos no regrese al acuerdo 5+1, que integran Rusia, Francia, el Reino Unido y la República Popular China, más Alemania. Este acuerdo había sido un aporte importante a la estabilidad de la región. El gobierno de Obama había incluido en este acuerdo a los Estados Unidos y consideraba que era un elemento positivo para la paz, pero cuando llegó Donald Trump, al poco tiempo se retiró de esos acuerdos. Muchos presumen que habiendo sido vicepresidente de Obama e integrante del Partido Demócrata, Biden va a regresar, pero justamente entiendo que este tipo de hechos provocados por grupos terroristas favorables a Israel o a Estados Unidos o a ambos dos, apuntan a conspirar contra que eso se produzca. Y hay que señalar que en ese sentido, tanto Rusia como el Reino Unido, Francia, China y Alemania siguen participando junto a Irán en este acuerdo nuclear, y solo queda fuera de los integrantes originales Estados Unidos, que con la presidencia de Trump, como bien se señaló en el informe que escuchamos recién, fue reconocido por Donald Trump que los Estados Unidos hicieron esa operación de precisión que él festejaba, de manera que la sospecha sobre la realización de un nuevo atentado de esa naturaleza sigue recayendo sobre Washington y sobre el gobierno de Netanyahu, Tatiana.
Recordábamos bien lo planteas y es cómo se festeja la muerte. Ahora, en este recuento de las posiciones de los países, en este tuit primero del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, él le dice a la Unión Europea que se pronuncie, así como a la comunidad internacional, pero claro, especialmente a la Unión Europea le dice que deje su doble rasero. ¿Cómo interpretas esto? Sí, así es. Irán exige en este momento que la Unión Europea repudie este atentado, porque ellos han sufrido atentados terroristas y han hecho gran escándalo internacional por cada atentado que sufren en sus países, y no repudian este tipo de hechos que tienen otra fuente de factura. Por otra parte, la República Islámica está dispuesto a aceptar el retorno de los Estados Unidos a los acuerdos, pero va a reclamar en esas negociaciones que cesen las medidas coercitivas unilaterales que sufre Irán, y al mismo tiempo va a reclamar indemnizaciones por los daños que le ha causado a Irán esta política norteamericana. Así que, bueno, allí está, se verá si verdaderamente la Unión Europea tiene una independencia política o si sigue temiendo o considerando una jefatura de su política exterior, no en Bruselas ni en ninguno de los países europeos, sino en Washington. Porque de hecho, es un desafío para la Unión Europea, claro. Porque no es la primera vez. Ahora lo dijo con otras palabras, pero el canciller iraní lo ha pedido en otras oportunidades a la Unión Europea que se pronuncie, por ejemplo, cuando se anuncian nuevas acciones coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Irán. Ahora se lo dice de una manera mucho más frontal. ¿Por qué crees entonces que ha pasado esto? Son varios años, más de 3 años en esta situación. La Unión Europea plantea su retórica, pero él le pide acciones. ¿Qué, por ejemplo, podría hacer ahora de cara a un nuevo gobierno? La Unión Europea está mostrando ciertas actitudes independientes en el terreno de la economía, especialmente porque cada vez más, especialmente desde Alemania, se está mirando con simpatía a la nueva ruta de la seda china para los intercambios comerciales y para la economía de los países de Europa. Pero cierto giro independiente no se traduce todavía en un giro político de independencia. Y esto, bueno, ha sido denunciada la pequeñez política de los líderes europeos que no se separan del mandato norteamericano. Así que en ese aspecto me parece justa la reclamación iraní puntual y concreta de que la Unión Europea debe repudiar el atentado contra el científico Mohsen Fakhrizadeh, Tatiana. Ahora, revisándolo de una manera mucho más global, resulta bastante paradójico que Estados Unidos, Israel, Rusia, tantas otras naciones, Pakistán, tienen un programa nuclear de carácter militar. Irán no, y no es posible que avance porque todo lo que sucede. De hecho, en el servicio informativo de Telesur recordábamos que este no es el único asesinato de connotados científicos. Del año 2010 a la fecha van más de 5 científicos asesinados pertenecientes directamente al programa nuclear. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, toda la política nuclear de Estados Unidos tiene un doble rasero. No critica los desarrollos nucleares militares de Israel, por ejemplo, o de otras potencias occidentales. Y en cambio, y se ha retirado de los tratados antimisilísticos con la Federación de Rusia, inclusive, que tienen como antecedente los tratados entre Moscú y Washington en los tiempos de la Unión Soviética. De manera que ha sido hostil Estados Unidos, que es el país que cuenta con mayor cantidad de ojivas nucleares, que fue el primero en arrojar una bomba nuclear sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, el único país del mundo que ha utilizado las armas nucleares,
y tiene una política de acusar a otros estados de tener desarrollos nucleares militares. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado muy importante, pero al mismo tiempo es un tratado que es discriminatorio, porque si bien prohíbe que muchos estados, especialmente del tercer mundo, no hagan desarrollos militares nucleares, permite que Estados Unidos y que otras grandes potencias sí lo hagan. De manera que esto también requiere una modernización, una actualización de ese tratado para los nuevos tiempos. Pero habrá que ver las repercusiones globales. Habrá que ver desde Moscú, desde Beijing, qué se está diciendo sobre estas cosas y qué se dice en otros lugares de la región que rodea a la República Islámica de Irán, Tatiana. También esto se verá en las próximas horas. Por ejemplo, de Riad, habrá que ver la repercusión porque también Irán acusa que cuando hay acciones internacionales en el marco de la situación regional, acusa también a Arabia Saudita. Para despedirte, ¿cuánto se puede reconstruir del acuerdo del G5+1? Si lo decimos así, planteamos que de nuevo regrese Estados Unidos. Recuerdo que cuando el presidente Obama firmó, él dijo, es el mejor acuerdo posible después de 5 años de negociaciones con todos los actores involucrados. ¿Cuánto realmente podrá rescatarse después de estar tan quebrado? Bueno, es de esperar que Estados Unidos retome la práctica de participar en este acuerdo en uno de los lugares que mayor tensión produce, porque desde la Revolución Islámica, que fue profundamente anti-norteamericana, anti-estadounidense, anti-yanqui, las relaciones entre Irán y Estados Unidos se han puesto muy tensas y cuando han mejorado el Estado de Israel y particularmente bajo el gobierno de Netanyahu, se ha puesto como en una vanguardia, presionando incluso a sectores de los Estados Unidos para que sean más duros con la República Islámica de Irán en su pretensión de ser un país independiente. De manera que, bueno, estamos en un momento de transición en los Estados Unidos y sería muy negativo que Joe Biden, que prometió en su campaña electoral regresar el acuerdo 5+1, no lo haga en esta ocasión y que, digamos, se subordine a las presiones de los sectores antiiraníes más recalcitrantes, tanto en Israel como en los Estados Unidos y en algunos otros países occidentales, e incluso en algunos países árabes, porque es conocido que desde hace tiempo Israel viene tratando de dividir la Liga Árabe para que muchos estados, jequiatos y emiratos árabes, incluso Arabia Saudí, rompan el acuerdo de no mantener relaciones diplomáticas con Israel. Lo ha logrado con algunos países que han roto el acuerdo de la Liga Árabe y seguramente esto también va a incidir en el futuro de la posibilidad de que Estados Unidos regrese al 5+1, Tatiana. El próximo año, el 2021, una vez se posicione ya formalmente Joe Biden, veremos qué tanto se da de todos estos movimientos. Jorge, gracias siempre, muy buenas noches. Gracias a ti, un abrazo, adiós. Un abrazo, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de S Noticia. Al volver en Noticia Colombia, que se abra investigación formal contra el exfiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, y que no sea el embajador en España. Son las principales repercusiones de un intenso debate en el Senado que develó un plan criminal para golpear el proceso de paz. Además de la Fiscalía, están involucrados la DEA y el gobierno Duque. Los chivos expiatorios, 2 miembros de la extinta FARC. Jesús Santrich e Iván Márquez. Tenemos detalles al volver y el análisis, por supuesto, en Es Noticia. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial a Víctor Hugo Morales, periodista deportivo. Diego fue un artista maravilloso, el más grande de todos en su juego, y fue además un luchador, un hombre confrontativo,
un hombre que siempre supo ver donde había poder y debilidad y siempre estuvo del lado de los débiles en mil circunstancias que te puedo llegar a mencionar. En homenaje a Diego Armando Maradona. Entrevistado por Jorge Gestoso. Sábado, solo por Telesur. En Colombia hay indignación nacional ante la revelación de las pruebas de cómo el exfiscal y ahora embajador Néstor Humberto Martínez en España usó la fiscalía y complotó con organismos de Estados Unidos para acabar con el proceso de paz. El gobierno intenta fijar la atención pública sobre el excomandante de las FARC, Ceucix Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, para evadir las acusaciones que surgieron en un debate de control político en contra del exfiscal y recién nombrado embajador de Colombia en España, Néstor Humberto Martínez. Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional, y no vamos a desfallecer en ese propósito, ni con él ni contra ningún miembro de la narcotalia. Sin embargo, la petición por parte de congresistas de varios partidos y expresiones a través de las redes sociales es que se separe a Martínez de su cargo y se abra una investigación en su contra. Las reacciones llegan tras la citación del Congreso al exfiscal que emprendieron los senadores Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras y Antonio Sanguino para que rindiera cuentas sobre el caso Santrich. Los senadores denunciaron con pruebas que el exfiscal le hizo un entrampamiento al proceso de paz al haber trabajado en conjunto con la DEA para involucrar a los excomandantes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, en una supuesta operación de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo en 2016. Jesús Santrich fue detenido el 9 de abril de 2018 a solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Colombia por presuntamente haber participado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país. Es un libreto para sembrar pruebas con la intención, durante meses fracasada, de meter gente de la FARC que había hecho un acuerdo de paz en un supuesto negociado de drogas. Y finalmente, ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada con droga de la fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en esa reunión en una casa que el gobierno le puso al señor Santrich, con cámaras del gobierno grabando permanentemente la reunión, en donde se habla de unos proyectos productivos y traslapan por encima de la charla real unas frases de la gente de la DEA tratando de incriminar. En su defensa, el exfiscal mostró un audio de la audiencia de Marlon Marín, un ex FARC, sobrino de Iván Márquez, en el que involucra a Santrich en la operación de narcotráfico. ¿A quién se lo entregó? A Jesús Santrich. ¿De manera directa a él? Sí. ¿Cómo concertó la cita y quién más se encontraba allí? Por teléfono le dije que al siguiente día se iba a visitarlo, entonces me dijo que por qué había tal hora, y yo simplemente fui y hablé con él personalmente y le entregué ese dinero. Muy bien, entonces queda claro, lo dice Marín, que la coca no era de la fiscalía, lo dice la fiscalía, que la coca no era de la fiscalía. El senador Gustavo Petro respondió con un video que desmintió a Martínez. Néstor Humberto presenta la grabación sin la imagen. Les voy a mostrar la imagen. Esta es la declaración desde Estados Unidos de Marín Marín a la fiscal Berta Neira,
donde ustedes pueden ver en la imagen que le están soplando todo lo que tiene que decir. ¿En cuántas reuniones estuvo con él? Aproximadamente unas 3-4 reuniones. ¿En qué más o menos periodos de tiempo? ¿Para qué fechas? Un momento, el abogado me quiere representar. Asimismo, el senador Iván Cepeda denunció que la Fiscalía, es decir, Martínez, ocultó información a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre las supuestas pruebas que dio a la JEP. La JEP, tribunal encargado de investigar y juzgar a personajes involucrados en el conflicto armado, debía estudiar las pruebas contra Santrich para definir si había delinquido después de firmar el acuerdo y si avalaba su extradición a Estados Unidos. En mayo de este año, Martínez renunció a su cargo de fiscal, atribuyendo su decisión a indignación, porque la JEP decidió dejar en libertad a Santrich y denegar su extradición. La realidad era que la Corte Suprema de Justicia estaba a punto de apartarlo del cargo por su relación con casos de la trama corrupta de Odebrecht. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Carlos Medina Gallego, analista político, experto en temas de la paz, profesor universitario, con nosotros desde Bogotá. Profesor Medina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchísimas gracias, profesor Medina. Hemos visto en este extenso y detallado debate todo un plan criminal orquestado para golpear el proceso de paz. Después de todo lo visto, de todo lo escuchado, ¿cuál es su conclusión? Bueno, primero hay que decir de que la Fiscalía se ha venido convirtiendo a lo largo del tiempo en un enemigo fundamental del proceso de paz y que se ha convertido en una institución que hace las veces de policía política para la persecución de los dirigentes de la organización FARC que firmaron un acuerdo de paz y que se mantenían en él. El primer elemento es por qué todo este proceso se monta en torno a Iván Márquez y a Jesús Santrich. Y hay unas razones ahí específicas. Iván Márquez fue el jefe de la delegación de las FARC en el proceso de paz, pero Iván Santrich, adicionalmente, fue una de las personas más activas en las discusiones y en las contradicciones que se desarrollaron en el marco del proceso de negociación. Iván Santrich era supremamente suspicaz en relación con el discurso del gobierno y con las posibilidades de los acuerdos, y en alguna medida fueron creando a ambos, el jefe de la negociación y Jesús Santrich, una particular percepción por parte del Estado que, montado desde la política de la Fiscalía, generó este proceso de entrampamiento que se dirige no solamente contra ellos, sino que se dirige contra todo el proceso de paz. Toda la tragedia, el peregrinaje, ese laberinto de inconsistencias con que se trató el caso Santrich, que fue juzgado y fue absuelto primero por la Jurisdicción Especial para la Paz, que no permitió que se extraditara, segundo por el Consejo de Estado, que reconoció las calidades de Santrich, y tercero por la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia era directamente la encargada de juzgarlo como parlamentario, que era en su momento representante a la Cámara. Entonces, todas las absoluciones que le dan los tribunales de la justicia no tienen ningún peso para un fiscal como Néstor Humberto Martínez, que se convierte en un policía político y que no solamente dirige sus acciones contra Santrich e Iván Márquez con la instrumentalización de Marlon Marín, sino que adicionalmente dirige esa investigación contra el proceso de paz, anulando uno de los fundamentos y de las columnas vertebrales del proceso de paz, que es la seguridad jurídica de los firmantes del acuerdo, tratando de involucrarlo en el negocio del narcotráfico después de la firma del acuerdo. Es decir, cualquier actividad relacionada con el narcotráfico después del 1 de diciembre del 2016 era tratado ya por la justicia ordinaria, y por eso interviene la Fiscalía. Sí, creo aquí, que profesor Medina, permítame, aquí le pregunto otro hecho que todo reviste gran gravedad.
sobre otros actores que aparecen. ¿Por qué el intento de vincular al exgeneral Naranjo, que además fungía como vicepresidente del país en uno de los periodos del presidente Santos? Esa es una situación. Pero también, ¿qué tanto conocía el presidente Santos de la historia, si se quiere, de pasada, política, empresarial, vinculado, por ejemplo, con el caso Odebrecht de Néstor Humberto Martínez? Porque al fin y al cabo, él fue el fiscal que dejó el presidente Santos. Sí, indiscutiblemente, en el juicio político que se le hace a Néstor Humberto Martínez, uno de los involucrados es el presidente Juan Manuel Santos, porque según Néstor Humberto Martínez, el presidente Juan Manuel Santos sabía absolutamente todo acerca de la investigación que se estaba desarrollando contra Jesús Santrich. Uno esperaría que el presidente Juan Manuel Santos explicara cuál era el conocimiento que tenía y si estaba de acuerdo con que Néstor Humberto Martínez, que estaba implicado en todo el proceso, como usted lo ha señalado, de Odebrecht y de la forma como Odebrecht financió parte de la campaña electoral que permitió la reelección de Juan Manuel Santos, pero que además financió otros aspectos en la política colombiana que son supremamente delicados en los asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas y lo que implica la financiación de las campañas por ese tipo de empresas que pretenden fundamentalmente beneficiarse de los presupuestos públicos a través de la contratación. Pero sobre lo que vos preguntas en concreto, Juan Manuel Santos, que en el momento era el presidente de la República, debe dar una explicación al país de qué tanto sabía de las investigaciones que se estaban desarrollando en relación con el tráfico de narcóticos dirigidas en un proceso de entrampamiento contra Jesús Santrich, contra Iván Márquez. Indiscutiblemente, el general Naranjo también tiene que darle una explicación al país porque también sale involucrado en ese proceso. Acordémonos que el general Naranjo fue asesor de los procesos de la lucha contra el narcotráfico en México y que el cártel que se señala como que está tramitando el envío de droga que supuestamente Santrich debía enviar es el cártel de Sinaloa. Y en ese sentido es importante que el general Naranjo ayude a esclarecer los hechos. Una cosa que me parece relevante es el hecho de que Iván Cepeda, Roy Barreras, Gustavo Petro y Antonio Sanguino hayan abierto este juicio político a Néstor Humberto Martínez en un momento en que ha sido nombrado como embajador en España. Este fiscal tiene un serio enjuiciamiento por la manera arbitraria como hizo uso de la fiscalía, no solamente en el proceso de entrampamiento, sino para perfilar a una serie de políticos en el país, generando una situación de inseguridad absoluta para la práctica de la política y para el ejercicio de la democracia. Por último, profesor Medina, ¿cuánto de todo esto le ha hecho daño efectivo al proceso de implementación del acuerdo de paz? Todo, Tatiana. Todo, porque esto generó que se perdiera confianza en el Estado y en la seguridad jurídica, que se generara un proceso de disidencias, que Jesús Santrich e Iván Márquez salieran a formar esa disidencia de la segunda Marquetalia, pero además que se produjera esta ofensiva tan fuerte contra los firmantes del acuerdo que ya ha dejado 244 muertos. Y que iniciar ese proceso de ataques tan profundo contra el sistema integral de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, que tiene 3 instituciones: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Adicionalmente, toda la situación que están atravesando los excombatientes de la FARC, firmantes del acuerdo, que hicieron una marcha por la paz para exigirle al gobierno del presidente Iván Duque, que también es responsable de la situación de no implementación del acuerdo, que cumpla con la letra menuda del acuerdo frente a la exigencia que vienen haciendo importantes sectores del país, sectores democráticos de la lucha política del país y la comunidad internacional, que no deja de sorprenderse frente a la forma irresponsable en que se le da cumplimiento a un acuerdo a través de un sistema
de simulación permanente de acciones que no se cumplen, ni de un doble discurso del presidente, que es frente a la comunidad internacional señalar que son los abanderados del cumplimiento del acuerdo, pero en la actividad política nacional incumplir con todo lo acordado. Tal como está lleno de ejemplos el incumplimiento. Brevemente, profesor, no quiero dejar de hablar de la postura de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, durante todos los años del proceso de negociación, acompañó. De hecho, había un asesor del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora, sobre todo teniendo en cuenta que la política exterior estadounidense es prácticamente una, así cambien las formas? Y todo esto porque recordemos que está involucrado a agentes de la DEA. Primero, yo creo que es importante que la Embajada de Estados Unidos en su momento dé explicaciones al comportamiento que se desarrolló allí. Porque conforme se ha explicado ampliamente en la Comisión Primera, el embajador de los Estados Unidos, conjuntamente con la justicia norteamericana, estaban involucrados en el proceso de entrampamiento que estaba a cargo fundamentalmente de la DEA, que instrumentalizó al CTI y a la Fiscalía Colombiana, y que la Fiscalía Colombiana sabía exactamente de lo que estaba ocurriendo, porque Néstor Humberto Martínez, en las contradicciones que su discurso produce, mostrado en audios de lo que dice en distintos momentos, primero dice que frente a los jueces de la República procedió a utilizar los 5 kilos de cocaína que se le entregaron al miembro de la DEA, que estaba fingiendo como miembro del cártel de Sinaloa, y después dice que nunca tuvieron nada que ver con el problema de la entrega de los 5 kilos. Con las mismas palabras con que dice que fue responsable de la entrega de esos 5 kilos con el cubrimiento de un juez de la República de Garantías, dice también de que ellos no fueron, cuando fueron ya descubiertos y se desmonta todo este tipo de entrampamiento y todo este montaje que se ha hecho para destruir el proceso de paz. Todo esto que ha pasado, que se ha descubierto con tal nivel de detalle en Colombia en contra del proceso de paz. Profesor Medina, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vos, Tatiana, y un saludo para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, una de las 8 personas detenidas por amenazas a la fiscal que lleva el caso del menor lanzado al río Mapocho por un carabinero es directora técnica de un prestigioso jardín infantil de la capital. Durante la detención fueron incautadas armas de guerra, bueno, las ven ustedes allí, chalecos, cascos y escudos. ¿Quién es este grupo criminal? ¿A qué intereses obedece? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Este 6 de diciembre se celebra un proceso comicial histórico para Venezuela. Ante las medidas coercitivas que han atentado contra la economía, la salud y la alimentación en el país, el pueblo venezolano participa y elige a quienes legislarán la nación durante los próximos 5 años. Telesur presente en estas elecciones te brinda todo su desarrollo con un gran despliegue periodístico. Desde los centros, Leonel Retamal, Madeleine García, Adriana Sibori y Tatiana Pérez. Y en nuestros estudios, Marcela Heredia y Janet Pérez te ofrecen cada detalle de esta jornada electoral desde nuestras plataformas digitales. Elecciones parlamentarias en Venezuela 2020. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia Chile comienzan a descubrirse las identidades de algunos miembros del presunto grupo paramilitar de ultraderecha vinculado a las amenazas contra la fiscal Jimena Chon, y ella es la fiscal que investiga al carabinero y a la organización en sí misma, la institución de carabineros, que lanzó al río Mapocho en Santiago a un menor de 16 años. La Policía de Investigaciones PDI de Chile incautó la tarde del jueves 26 de noviembre un arsenal en manos de un presunto grupo de extrema derecha tras el allanamiento de 7 viviendas en las comunas de Lo Barnechea, Ñuñoa, Los Condes y La Cisterna, así como una lujosa oficina en la comuna de Quinta Normal, donde se reunían los implicados en la capital, Santiago. Hay 8 personas que están detenidas, involucradas directamente a un delito de amenaza grave que se ocurrió hace un mes atrás, más o menos, en contra de una fiscal del Ministerio Público. Los implicados, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, responden a los nombres de Gabriel Jara Vivanco, Daniel Goldberger Garcés, Solange Aravena Méndez, Paula Narváez Orrego, Osvaldo Díaz Valdés, Benjamín Zaragoza, Fernando Hasler Martínez y Pablo Martínez Castro, de los cuales hasta ahora solo este último quedó en prisión preventiva por haberle sido hallada bajo su poder una ametralladora de uso bélico tipo Uzi. A juzgar por los logotipos en los escudos y cascos hallados entre sus pertenencias, este grupo de presunta intención terrorista estaría identificado con el nombre Aún Tenemos Patria Ciudadanos, estrechamente vinculado al grupo de extrema derecha La Vanguardia y al antiguo movimiento extremista Patria y Libertad, todos opositores al plebiscito recientemente aprobado en Chile. Entre sus pertenencias también se halló material con contenido contra el fiscal nacional Jorge Abot, contra el pueblo indígena mapuche y contra el Partido Comunista. En vista de la evidencia hallada, la Fiscalía Centro Norte formalizó la investigación contra los 8 implicados que se coordinaron para amenazar a la fiscal de alta complejidad Jimena Chon, según la pesquisa del fiscal Francisco Jacir, a partir de publicaciones amenazantes en las redes sociales. De esta manera, acto seguido, la magistrada Tania Escobar, del 7º Juzgado de Garantía, ordenó la privación de libertad para Pablo Martínez Castro y la prohibición de acercamiento a la víctima a los otros 7 implicados. El tribunal resuelve en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares rechazar la solicitud de prisión preventiva respecto de los imputados por el delito de amenaza, salvo por el imputado Martínez, quien además de las amenazas tiene la imputación por infracción a la ley de armas, por estimar que en su caso su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En el caso de los demás imputados, entiende esta juez que se satisface todo con las cautelares del 155, por lo tanto impone respecto a los demás imputados las cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima y a su familia, donde quiera que ésta se encuentre. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza, sería hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Es una de las frases que este grupo escribió y entregó el 6 de octubre a la fiscal Jimena Chon, encargada del caso del adolescente de 16 años, lanzado al río Mapocho por el carabinero Sebastián Zamora, actualmente en prisión, por el delito de intento de homicidio contra un menor de edad. Allí están los hechos, vamos a hacer una pausa brevísima y ya venimos con el análisis. Somos un país de vencedores, la nación que no se rinde. Si hay obstáculos, los superamos. Si caemos, nos levantamos. Somos ganadores porque nos sobran motivos. Mantenernos unidos, crecer y juntos triunfar. El 6 de diciembre, que cada motivo se convierta en un voto.
CNE, tiempo de elegir. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial a Víctor Hugo Morales, periodista deportivo. Diego fue un artista maravilloso, el más grande de todos en su juego, y fue además un luchador, un hombre confrontativo, un hombre que siempre supo ver donde había poder y debilidad, y siempre estuvo del lado de los débiles, en mil circunstancias que te puedo llegar a mencionar. En homenaje a Diego Armando Maradona. Entrevistado por Jorge Gestoso. Sábado. Solo por Telesur. Maradona tiene que cargar con una cruz muy pesada en la espalda, llamarse Maradona. Es muy difícil ser Dios en este mundo y más difícil comprobar que a los dioses no se les permite jubilarse, que deben seguir siendo dioses a toda costa. Y el de Maradona es un caso único, el deportista más famoso del mundo. A pesar de que hace años que ya no juega, esa necesidad de protagonismo deriva de la popularidad mundial que tiene. Quiero decir que es el más humano de los dioses, porque es como cualquiera de nosotros, arrogante, mujeriego, débil. Todos somos así. Estamos hechos de barro humano, así que la gente se reconoce en él por eso mismo. No es un Dios que desde lo alto del cielo nos muestra su pureza y nos castiga. Entonces, lo menos que se parece a un Dios virtuoso es la divinidad pagana que es Maradona. Eso explica su prestigio. Nos reconocemos en él por sus virtudes, pero también por sus defectos. Más información a esta hora de Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, repercusiones al conocer no solamente las identidades de quienes hacen parte de este grupo de extrema derecha, sino de las armas que tenían. Sigues en la calle, Paola. Muy buenas noches. Adelante. Así es, Tatiana. Mira, seguimos en la calle y a mis espaldas puedes ver dos de estos camiones de carabineros nuevos que trajeron, hablando del armamento. Que están recorriendo el centro de Santiago, porque la manifestación hoy día, Tatiana, fue realmente muy masiva. No sé si se ve ese de allá, que son los nuevos. Estos camiones que estás viendo allá al fondo son israelíes, son nuevos, y la verdad es que recorrimos desde Plaza Dignidad hacia poquito antes del Palacio de la Moneda. Todo esto repleto de gente, muchísima represión, y bueno, lograron desalojar, pero lo increíble, Tatiana, es que íbamos monitoreando los medios nacionales y era como si lo que aquí ocurre no existiera. Y parte de lo que vimos hoy en la calle y la gente que se manifestó y esa molestia tenía que ver justamente, entre otras cosas, porque todos los días hay una razón nueva para que la gente salga a protestar, justamente con esa indignación que significa que el subsecretario Gali diga que son utensilios al referirse a una UCI, que es una subametralladora, justamente en manos de la única persona de todos los detenidos que ha quedado en prisión preventiva. Muchísimas gracias, Paola, por entregarnos esos detalles. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos a pasar con el análisis brevemente. Osman Cortés Argandoña, académico, ensayista, periodista, también con nosotros desde Santiago. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Tatiana, ¿no? Sí, Tatiana le saluda. Profesor, ¿cómo está? Aquí estamos de nuevo, Tatiana. Muchísimas gracias. Con esta preocupante noticia, ¿no? Muy preocupante. Algunos medios dicen que son parte de un grupo criminal, otros que son parte de un grupo de extrema derecha, otros que son un grupo parapolicial. ¿Usted cómo lo califica? Yo creo que es un grupo de extrema derecha porque ellos no tienen antecedentes policiales anteriores, ¿no? Por ello han quedado con medidas precautorias. Yo creo que es un grupo de extrema derecha y
se descubrieron allí unos logotipos del grupo Patria y Libertad, ¿no? Patria y Libertad era un grupo de hace 50 años que surgió en Chile, década del 70, contra el gobierno del compañero Salvador Allende. Es un grupo que dirigía el abogado Pablo Rodríguez Grez, quien después tuvo que asilarse por los problemas de golpismo. Ellos apoyaron, lógicamente, la dictadura militar, apoyaron el golpe de Augusto Pinochet. Por ello hay una serie ahí de logotipos tradicionales del grupo Patria y Libertad que ya no existe. Ellos tienen también una máxima, ¿no? Aún tenemos patria. El origen de Aún tenemos patria es de la independencia de Chile, siglo XIX, ¿no? Cuando Chile se independizó con guerra de España. Había un patriota, Manuel Rodríguez, que decía esa máxima: aún tenemos patria, ciudadano. Sí, pero Manuel Rodríguez era un patriota, efectivamente, ¿no? Sí. Prueba está que el Frente de Izquierda, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez lleva su nombre, ¿no? Que luchó contra la dictadura, que luchó contra el fascismo en Chile. Por ello hay una mezcla de situaciones allí que esperemos esto se vaya aclarando con la detención de todos los integrantes por ahora. Los escudos que les encuentran son del rechazo. Recordemos que ya no existe porque ya pasó ese proceso, pero hubo una campaña de rechazo al plebiscito del próximo año. Y aparecen los escudos y dice rechazo. Exactamente. Bueno, Sebastián Izquierdo es un líder, ¿no?, que tiene esa propuesta del rechazo, que, bueno, no se la ha conectado con este grupo ahora, pero yo creo que sí está conectado, ¿no? Un grupo bastante ofensivo, bastante decidor. Se pudo apreciar en los tiempos de las protestas masivas en Chile, desde, octubre del año pasado, a Sebastián Izquierdo desfilando con casco, con escudo y amenazante frente a las cámaras de la televisión, diciendo: los vamos a matar a todos, los vamos a matar a todos. Eso es lo que decía Sebastián Izquierdo. Fue procesado por ello todavía, me parece que hay un proceso contra él, pero no se le ha ligado a este grupo, pero yo creo que sí, están ligados. Sí. Es un grupo ligado, Sebastián Izquierdo estaba ligado a la UDI, ¿no? Él trabajaba, tenía todos los pertrechos desde el año pasado en una oficina muy central de la UDI, el partido de extrema derecha que integra el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, por profesor, ¿y las armas? Hay un evidente nexo ahí. Claro, todo esto, por lo que usted nos dice, se va interconectando. ¿Y las armas? ¿Habían armas de guerra? Hay una mini UCI, hay un arma larga, habían cascos, habían chalecos antibala. Alguien tuvo que haberles provisto de esas armas. Eso es lo que se tiene que estudiar, ¿no? Había una subametralladora calibre 9 milímetros con cargador de 17 cartuchos. Después venían 2 pistolas a fogueo, un rifle de aire comprimido, cascos, escudos, chalecos tácticos, todo eso. Alguien está sobre todo esa arma de calibre, ¿no? Alguien la entregó. No sé, eso hay que investigarlo. ¿De dónde surgió esa arma? ¿Del ejército? ¿De carabineros? ¿De dónde? Eso es lo que tienen que investigar las autoridades judiciales en este momento para saber quién está abasteciendo a este grupo. Lo mismo que en el sur de Chile, en el territorio mapuche, hay una serie de comandos muy bien abastecidos de armas. ¿Quién abastece con armas a esos grupos que están en contra de la etnia mapuche, que están en contra del retorno de las tierras del pueblo mapuche? Eso es lo que hay que averiguar. Y bueno, ojalá las autoridades chilenas en este momento tomen la seriedad necesaria, no lo que ha dicho Juan Gali, que es el subsecretario del Ministerio del Interior, ¿no?,
desperfilando un tanto la noticia, ¿no? Desperfilando esto y señalando que todos los detenidos son profesionales. Y eso es cierto. Todos han estudiado en universidades, no son aparentemente delincuentes hasta este momento. Eso es lo que hay que investigar. ¿Quién está abasteciendo de pertrechos, de armas a este grupo, a este comando Vanguardia? Sin duda. El grupo de extrema derecha, aún tenemos parte. Sin duda, todo eso debe ser materia de investigación, porque veíamos además, mientras usted nos entregaba este análisis, las imágenes de la fiscal que ha sido amenazada, y no con palabras bonitas, sino directamente diciéndole que si continúa con las labores de agredir, dice ese comunicado, por ejemplo, de este grupo amenazándola a ella, tomarían las medidas pertinentes del caso, así que tampoco se trata de un juego. Profesor, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy bien, Tatiana, hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches, hasta pronto. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.